Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Quiero dar la bienvenida a Héctor Yepes. Él es director del Centro de Mediación y Arbitraje de la Universidad de Espíritu Santo, también ex asambleísta, y le quiero dar la más cordial bienvenida. Arrancando con el tema de que hoy en la tarde se ha programado una marcha por la seguridad, por la paz. Héctor, buenos días. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días. Un saludo a todos los que nos sintonizan por este espacio. ¿Por qué esta marcha, Héctor? Bueno, hoy a las 3 de la tarde vamos a ir al Parque Centenario de Guayaquil, vestidos de blanco, a marchar por la paz, por la seguridad, por la vida de nuestras familias, para exigirle soluciones al Estado en su conjunto. Hoy estamos viviendo la crisis más terrible de inseguridad de la historia de nuestro país. Y creo que hemos pasado en el Ecuador del miedo a la pandemia del COVID, al miedo de muchos de salir a la calle por temor a la delincuencia que no se ve controlada o combatida con suficiente firmeza por parte de un Estado que debe actuar en su conjunto, gobierno, Asamblea Nacional, jueces, gobiernos locales, cada uno haciendo lo que le toca para poder realmente dar una respuesta contundente y rescatar al Ecuador de esta situación tan grave que atravesamos. Y es importante tener en cuenta que tenemos que actuar ahora, porque si no actuamos ahora para nuestros hijos, ya va a ser demasiado tarde. Estamos en un punto de inflexión. Ecuador ha llegado a un nivel de criminalidad que a Colombia y a México les tomó décadas llegar. Aquí lo hemos hecho en muy poquito tiempo y necesitamos revertir esa tendencia si no queremos que el país se termine de perder en manos del crimen organizado. Bueno, me gusta el tema de que ha hecho referencia a este es un tema de Estado, ¿no? Porque todos los poderes, digamos de esa forma, tienen que actuar. O sea, si no hay una justicia diligente, una justicia que pueda dar viabilidad a los procesos de investigación, una asamblea que no presente alternativas, como lo que estamos viendo el día de hoy. Obviamente el gobierno que tiene los recursos a través de las entidades como la policía, las Fuerzas Armadas, pero también el tema social, que es muy importante. Si esto no se engrana, pues no va a haber una solución real. Pero el problema ahí es cómo. Nosotros vemos que ante la inminencia de unas elecciones, todos están por todos lados buscando, no sé, pescar a río revuelto. ¿Cómo engranar esto? Y obviamente la participación de la ciudadanía es crucial ahí para decirles esto a todos estos poderes. A ver, por un lado es importante que los ciudadanos alcemos la voz. Justamente por eso, porque no podemos dejar esto solo en manos de los políticos. Hay que alzar la voz como ciudadanos, como familias para exigir soluciones. No podemos seguir pasando, no podemos seguir actuando como que aquí no pasa nada. Hay que alzar la voz de manera firme y clara. Y aquí se necesita liderazgo de las autoridades del país. Mire, cuando un delincuente ataca a alguien, no le pregunta por quién votó en las elecciones. Esto no es cuestión de bandos políticos, de ideologías, de simpatías o antipatías con tal o cual personaje. Aquí se trata de defender nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, la de nuestras familias, y eso nos debe unir a todos. Ahora, permítame poner un ejemplo. Esto es como la vacunación. En la vacunación, ¿por qué se logró un éxito histórico en el Ecuador? A nivel mundial incluso, un hito. Porque nos unimos todos. Ahora, esa unidad debe tener un plan, un norte. Y ese norte, eso sí solo lo puede dar el gobierno central. Porque el gobierno, así como es el encargado en materia de salud y por eso lideraba en la vacunación con un plan al que se sumaron alcaldes, prefectos, concejales, empresa privada, universidades, etcétera. Lo mismo ocurre en seguridad. Un alcalde solito, una prefecta solita no van a lograr mayores resultados. Tiene que haber un plan nacional de seguridad para el Estado, al que ahí sí, con el liderazgo del gobierno nacional, se le diga a los alcaldes, bueno, necesitamos que los municipios colaboren
de esta manera. Pero si ese plan no está o no está claro, o si existe, pues no se comunica de manera eficaz, difícilmente vamos a poder revertir esta situación. Y así como en salud, quien tiene la rectoría es el gobierno, lo mismo ocurre en materia de seguridad. La autoridad que manda en materia de seguridad es el presidente. Héctor, yo le quiero preguntar sobre su experiencia y su vivencia. Acá en Riobamba también tenemos eventos de delincuencia que ya los estamos viendo con mayor magnitud, pero a través de los medios vemos lo que está pasando en Guayaquil, en Durán, por ejemplo, que ya es un desborde. Quisiera yo desde su punto de vista, de su experiencia vivencial, ¿cuál es el ambiente que se está viviendo allá? El ambiente es de mucho temor, de mucha angustia, incluso está afectando la economía, el trabajo, porque hay muchos negocios que en zonas, por ejemplo, donde se sale a comer habitualmente en la noche ya están pelados, están vacíos, la gente no sale. Entonces, aquí hay que entender que sin seguridad no hay economía, no hay trabajo, no hay nada, porque sin seguridad no hay vida. Entonces, esto es lo más importante que debemos defender en estos momentos. Ya me preocupa mucho de cara al futuro, incluso que si no paramos esto ahora, si no se toman acciones ahora, muy probablemente después va a ser demasiado tarde o el costo va a ser demasiado alto más adelante. Aquí mientras más rápido se actúe, mejor. Y para eso también hay que involucrarse desde la academia. Mire, yo hoy soy profesor y director del Centro de Arbitraje y Mediación de la Universidad de Espíritu Santo y desde la UES estamos trabajando una propuesta con expertos en derecho, en seguridad, una propuesta que parta por varios temas. Uno, que quien utilice la fuerza para impedir que se cometa un delito no puede ir preso. Segundo, tiene que permitirse la tenencia y porte de armas no de manera libre, indiscriminada, que sería una locura, pero sí con controles y restricciones, pero tiene que permitirse, por ejemplo, en el campo, un mayor uso de armas, porque evidentemente pues la policía difícilmente va a llegar a tiempo a todos los recintos del Ecuador, es físicamente complicado. Por otro lado, hay que darle mayor uso de armas a los guardias de seguridad privada, y si se le da a la seguridad privada, con mayor razón debería dársele también a los agentes municipales. Mire, le pongo el caso de Guayaquil. En Guayaquil desde hace 5 años el municipio viene pidiendo al gobierno central que se autorice el uso de armas de aire, de armas no letales, pero que son contundentes para el combate contra la delincuencia, pero no se autoriza. Para eso no hay que cambiar la ley, simplemente tiene que haber la voluntad política del gobierno, porque ¿qué pasa muchas veces? Me contaba esta semana un policía bastante experimentado. Gran parte de la policía se pasa atendiendo llamadas de riñas callejeras, una pelea de borrachitos en una esquina, que claro, son cosas que igual hay que atender, pero obviamente ahorita no son la prioridad. Entonces, ¿por qué no darle a los agentes municipales la facultad para que colaboren en estas tareas de seguridad ciudadana? Así la policía se puede dedicar ahorita a lo urgente que es el combate al crimen organizado, pero para eso los agentes municipales, si se pide a los municipios que colaboren, hay que darles el poder de usar por lo menos armas no letales, y en los casos en que estén entrenados, porque hay ciertos agentes municipales en ciertos municipios que tienen un entrenamiento prácticamente igual al de la policía. En ese caso también deberían poder usar armas letales, todo esto con los debidos controles, pero aquí hay que tomar acciones urgentes para hacer frente a una criminalidad que no nos está dando tregua a las familias ecuatorianas. Medidas como las que se está tomando en Quito, por ejemplo, de prohibir el uso de armas blancas en espacios públicos, ¿colaboran en algo o son como aisladas con respecto a lo que se tiene que hacer? Mire, yo no sé cómo está dando resultados esa medida en Quito. Por un lado, pues sirve para quitarle las armas a los delincuentes. Por otro lado, también
es un disuasivo para que alguien tenga algún mínimo medio de defensa personal, una persona honesta que quiera tener algún mecanismo de defensa. Hay que evaluar el resultado, pero el problema aquí es que son acciones aisladas. Y aquí lo que necesitamos es un plan nacional de seguridad, con información que solo el gobierno puede tener a la mano. Por ejemplo, para tener estadísticas a nivel nacional de qué tanto impacta este tipo de medidas o no, normalmente es el gobierno el que tiene la capacidad operativa para tener esa información y que le puede decir a los municipios, miren, sabemos que esto está funcionando, esto no, vamos por acá. Insisto, es como con la vacunación. Usted no le puede pedir a los municipios cuando estábamos en la vacunación que digan cuántas dosis había que poner o en qué intervalos o que ordenar a los médicos de todos los hospitales del país. Pero eso está el Ministerio de Salud, pues. Y sobre el plan de vacunación, obviamente los municipios entraron a colaborar de manera muy exitosa poniendo los puntos de vacunación, recursos, personal, pero tiene que haber un plan integral, pues, porque si bien hay peculiaridades locales, no es lo mismo la situación en Chimborazo que en Tungurahua, Guayas o Esmeraldas. Hay fenómenos también que son más o menos similares a nivel nacional. Tiene que haber un plan nacional de seguridad aterrizado, por supuesto, a las distintas realidades locales sobre el que trabajen los municipios, porque si no, mire, aquí lo que estamos viendo es que cada uno dispara por su lado. Muchas veces, no dudo, con muy buenas intenciones, pero no estamos teniendo los resultados que necesita la familia ecuatoriana para vivir con paz y tranquilidad. De igual forma, lo que sucede en la Asamblea con esto de que han destrabado la ley de uso de la fuerza, el uso progresivo, también es una medida aislada. No, en el caso de una ley, pues estamos hablando de evidentemente una medida nacional. A buena hora ya le cambiaron el nombre de uso progresivo de la fuerza y la ley, entiendo, se va a llamar, como debe ser, uso legítimo de la fuerza. Porque aquí no podemos caer en una falacia, la progresividad. O sea, si el delincuente saca un cuchillo, entonces el policía saca un cuchillo. Si luego saca la pistola, el policía saca la pistola. Si dispara, luego dispara. Así no funciona la seguridad en ninguna parte del mundo. Aquí, y se está poniendo así en la ley y ojalá se mantenga. Y como pasa en cualquier país desarrollado, si el policía dice, alto ahí, hay una advertencia y alguien no cumple, o hay un delito que se está cometiendo en curso, o un delincuente se acaba de dar a la fuga, desobedeció una orden del policía, el policía debe tener la potestad y la obligación de utilizar la fuerza, pues porque para eso justamente es que se le da el uso de la fuerza al Estado, pues para que ponga orden, porque si no los policías están pintados y si no los policías van a seguir con la actitud que hoy tienen y que hay que comprender humanamente, que claro, todo el mundo le pide a la policía que actúe, pero resulta que cuando actúa, el policía termina enjuiciado y el delincuente termina libre. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí la ley tiene que ser clarita. El respaldo es a la policía, a las Fuerzas Armadas. En esa ley debería incluirse también a los agentes municipales, es decir, a toda la fuerza pública del Estado para que pueda utilizar la fuerza con las restricciones y requisitos que tiene cada institución, que son diferentes. Pero en el marco de eso tienen que poder actuar, porque si no, ¿cómo les pedimos que defiendan a la familia si no tienen las herramientas legales para poder actuar? Y ahí debe haber una política de Estado muy clara, tiene que haber una ley de uso legítimo de la fuerza que se ponga del lado de la fuerza pública, del lado de las víctimas y no del lado de los delincuentes. ¿Usted considera que el mayor grado de actos delincuenciales que se ven actualmente son causados por el crimen organizado? Y de ser así, parece que es una fuerza imparable, ¿no? Mire, lo más grave para mí que hoy estamos viendo es una mezcla entre las peleas del crimen organizado entre distintos bandos con un crimen ordinario, un crimen callejero que está totalmente desbordado y más violento que nunca. Vimos
Todos, como hace poco en Quito, en la 6 de diciembre, en Mosmediano, en una calle muy concurrida de nuestra capital, a un chico le roban y lo acuchillan. O sea, el mismo delincuente que hace unos 10 años casi que le pedía perdón por quitarle el celular, casi amablemente, hasta había esta frase que era triste escuchar, pero se decía, ¿no? Bueno, por lo menos solo me robó, no me hizo nada más. Hoy, en cambio, esos mismos delincuentes, que no son del crimen organizado, es el delincuente común y corriente de toda la vida, en cambio acuchilla o le pega un tiro a quien incluso ya le dio lo que le pedía. ¿Por qué? Porque estamos viendo un crimen mucho más violento y irracional que antes. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con el aumento dramático de consumo de drogas en el Ecuador. Y ahí hay otro tema que no se termina de abordar. Hay que eliminar la tabla de drogas. Se puede hacer vía asamblea. Yo recuerdo cuando fui legislador lo propuse 2 veces, no hubo mayoría lamentablemente. Luego escuché en esta última campaña que todos decían que iban a eliminar la tabla de drogas, incluido el presidente y también la gran mayoría de asambleístas. ¿Por qué no se elimina? Debería haber mayoría hoy por hoy para eliminarla. Y si no, el gobierno también vía decreto presidencial puede eliminar la tabla para cortar este consumo desbordado de drogas que está afectando también a la criminalidad y que la vuelve más violenta y más peligrosa para las familias ecuatorianas. Por supuesto, el daño ya está hecho, ¿no? Eliminando la tabla no se va a revertir automáticamente el daño enorme que ya se ha hecho a las familias de nuestro país, pero por lo menos el primer paso es cortar que el daño siga aumentando para luego trabajar en prevención y rehabilitación. Mire, incluso desde el 2020, cuando yo fui legislador, propuse y quedó aprobada, está vigente una ley que prohíbe el consumo de drogas en lugares públicos. No se aplica. Hay vigente una ley que dice que todo lo incautado al crimen organizado debe destinarse a prevención y rehabilitación. ¿Dónde están esos recursos? Es decir, hay cosas que hay que cambiar en la ley y en otros temas lo que hay que hacer es ejecutar con acciones, no con bla bla, lo que ya está en las normas. Quería preguntar, después de esta marcha, ¿qué se pretende conseguir o hacia dónde va? ¿Cuál es un siguiente paso después de esta marcha de hoy? A ver, primero, es verdad que una marcha no resuelve el problema de la inseguridad, pero sí es importante alzar la voz, hacernos sentir como ciudadanos, que se vea que esto no es reclamo de un político por aquí o por allá, sino un clamor ciudadano para que el Estado en su conjunto, gobierno, asamblea, jueces, municipios, prefecturas, todos actúen por la seguridad y la vida de nuestras familias. Vamos a presentar una propuesta también como Universidad de Espíritu Santo, más allá de la marcha en sí, estamos preparando una propuesta con expertos en derecho y en seguridad para entregarla a las autoridades, porque la academia tiene que involucrarse y esto es parte de un llamado a todos, de involucrarnos también, de hacer la parte que nos toca desde donde estamos. Los medios de comunicación tienen en eso una responsabilidad enorme también. Si bien la principal responsabilidad es de las autoridades del Estado, sobre todo el gobierno central y de la asamblea y los jueces, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena en estos momentos difíciles, así que hoy vamos a salir a las calles, alzar la voz y vamos a estar pendientes de que haya acciones reales por parte de las autoridades. De lo contrario, habrá que continuar con la movilización, pero aquí no podemos cruzarnos de brazos mientras nos roban la tranquilidad, la paz y la vida de nuestros seres queridos. Algo importante también, existen en el Ecuador expertos en seguridad también como avalados como para dar esta asesoría. Yo he escuchado en algunos medios que dicen no pasamos de 4 o 5 expertos reales sobre seguridad. ¿Existen? Mire, yo no soy un experto en el tema, en la parte técnica de seguridad. Hay gente experta, hay elementos valiosos en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional y hay expertos también en el extranjero. Yo creo que contar con asesoría de quienes ya han pasado por las experiencias de Colombia y México es muy importante y hay que mirarnos, es triste decir esto, pero hay que mirarnos en ese espejo con un agravante. Colombia y México son países geográficamente mucho más grandes que el Ecuador.
Si usted está en México DF, en la capital, no siente lo que pasa en Sinaloa. Aquí en Ecuador, siendo un país chiquito, es mucho más vulnerable y la violencia no tiene de dónde esconderse. Así que aquí la situación, me temo que si no actuamos a tiempo, puede ser incluso peor que en esos países. Y de hecho estamos viendo cómo de manera mucho más rápida se está llegando a esos niveles de lo que ocurrió en México y Colombia. Esta desesperación también de la gente, hay que decirlo, yo veo en las redes y en estos grupos, por ejemplo, de WhatsApp, en donde dicen ya el delincuente que sea atrapado será agarrado y les van a dar un escarmiento, ¿no? Entonces estamos generando también violencia que puede terminar desbordándose con o sin justicia, porque ahí está otro riesgo también, la desesperación ciudadana hacia dónde le está conduciendo esta situación que está viviendo. Mire, lamentablemente cuando el Estado no responde, la gente busca cómo responder, es la naturaleza humana, no está bien, pero es humanamente entendible. ¿Y cuál es la solución a eso? Que el Estado haga lo que tiene que hacer, pues para que no lleguemos a esos extremos que ya se han visto en otros países, de hecho en México y Colombia, incluso de llegar a grupos paramilitares que se terminan encargando de la seguridad ahí donde el Estado ha fallado. La solución para no llegar a ese extremo, que por supuesto no es deseable, es que el Estado haga lo que le corresponde, es que el Estado actúe y que actúe con toda la fuerza de la ley, sin medias tintas, sin mojigatería, sin ánimos timoratos. Aquí hay que actuar con firmeza contra el crimen organizado, porque para eso el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, para ejercerlo, para actuar, no para mirar ni para andar hablando nomás, sino para actuar con contundencia, justamente para evitar que lleguemos al otro extremo que no es deseable en ninguna sociedad, que es que la gente se empiece a tomar la justicia por la propia mano, porque la justicia del Estado no hace lo que le debería tocar. Y esto no solo es un llamado al gobierno de utilizar la fuerza, también, y por eso menciono todo el tiempo a los jueces, porque de nada sirve que el gobierno actúe si los jueces luego están enconchavados con los criminales, o algunos son hasta, parece, delincuentes mismos disfrazados de jueces. No todos, por supuesto, hay jueces muy honorables y muy capaces, pero lamentablemente también hemos visto de lo otro, y es parte de lo que hay que combatir si queremos solucionar realmente el problema de la seguridad. Héctor, yo quiero agradecerle por siempre estar abierto a conversar con nosotros y escuchar su voz. Siempre es positivo, porque creo que de eso se trata la participación, ¿no? Dar soluciones, hablar, dialogar, porque si nos quedamos callados, nos encerramos en cuatro paredes del miedo. Ahora decía justo lo que decía la marcha, ¿no? Parte de esta inseguridad también nos quita libertad, ¿no? La libertad de actuar, libertad de ser, libertad de emprender, libertad de conquistar esos sueños, porque parece que estamos tan temerosos que lo que menos queremos es salir, queremos estar en las cuatro paredes, por barrotes por todos lados, y así no se puede vivir. Su mensaje final, por favor. Nuevamente un llamado a que alcemos la voz en Guayaquil. Este día a las 3 de la tarde vamos a salir en el Parque Centenario vestidos de blanco a marchar por la paz, por la seguridad, por la vida de nuestras familias aquí en todo el Ecuador. Alcemos la voz, exijamos a las autoridades soluciones para actuar ahora, para proteger la vida y la seguridad de nuestras familias hoy, antes de que para nuestros hijos ya sea demasiado tarde. Y unámonos todos juntos para enfrentar este problema tan grave que nos amenaza y que solo juntos podemos superar. Muchísimas gracias y bendiciones a todos. Bueno, estaremos conversando también cuáles han sido los resultados de este tema. Me parece importante también el tema académico, que le podemos dar seguimiento, por favor, Héctor. Muchas gracias. Claro que sí, con todo gusto. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a Héctor Yepes, que nos ha estado hablando sobre esta marcha del día de hoy. Vamos